amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar en este video de la empatía. ¿Qué tanto es que las personas narcisistas realmente no pueden tener empatía? Y por otro lado también hay quien dice que tienen tan buena empatía que por eso pueden manipular a otras personas para sacar de ellas lo que sea que necesiten, ¿no? Y es cierto, la capacidad de empatía es necesaria para poder llegar a tener un proceso de manipulación con alguien. En las relaciones con las personas narcisistas nos vamos a ver que existen problemas en la empatía, pero que no están totalmente incapacitados o discapacitados para tenerla. En el proceso de la empatía hay varios aspectos para que funcione muy bien. La empatía es la capacidad para sentir en nosotros mismos, literalmente en nuestro cuerpo, un estado emocional parecido al de la persona que tenemos enfrente, a quien estamos poniéndole atención. La empatía emocional se basa, por ejemplo, en el tono de voz, en la forma como se mueve el cuerpo, en la forma de la expresión facial. Y cuando le ponemos atención a alguien, es muy probable que lleguemos a sentir un cierto contagio de las emociones que esa persona está sintiendo. Hay otra parte de la empatía que se da para poder entender, no por ejemplo como el yo me pongo en tu lugar, o sea, si yo sintiera, como si yo fuera quien está viviendo eso, para poder entender que el otro es otro, que su reacción emocional o su reacción visceral no quiere decir lo mismo que la nuestra, tenemos que entender a esa persona. Y para eso se necesita hacer un esfuerzo consciente de saber cómo piensa esta persona, cuál es su historia cultural, su historia personal, qué podrá estar pensando. Esto no se hace tan automático como el contagio emocional, que esa es la primera parte. Nosotros podemos sentir, por ejemplo, la frustración de alguien, su enojo, y pensar que esa persona se enoja por lo que nosotros nos enojaríamos. O sea, a lo mejor, por ejemplo, si eres una persona sensible o complaciente, para que te enojes por lo que otra persona hace, necesitas hacer de verdad algo como muy fuerte, algo que pone en riesgo la relación o algo tuyo, y tú piensas que si esa persona se enojó contigo es porque tú hiciste algo así, ¿no? Y esta es una forma de no hacer una buena lectura de qué es lo que pasa en la mente de esa otra persona. Entiendes cómo te contagia su estado emocional, pero quizá es más complejo, no quizá, es más complejo hacer una buena lectura de cómo piensa esa persona. Entender las motivaciones, las razones, las formas de pensar de alguien. Cuando estás sintiendo algo es muy importante para hacer una empatía más completa y más madura. A este aspecto de la empatía se le llama toma de perspectiva, es decir, cómo se ve este sentimiento o esta situación desde el punto de vista de la otra persona, tal como es esa persona, ¿no? El otro componente de la empatía se llama empatía emocional o contagio emocional, que es cuando nosotros podemos sentir en nosotros mismos un sentimiento parecido al que esta persona está sintiendo. El otro componente se llama fantasía, y esto es cuando nosotros nos sentimos contagiados emocionalmente con la experiencia emocional de alguien, pero nosotros pensamos cómo nos sentiríamos nosotros si nosotros estuviéramos pasando o sintiendo lo que esa persona está sintiendo. Es un intento de entender cómo nos sentiríamos nosotros en una situación parecida. Y existe otro componente que es la preocupación empática, que es el interés en hacer o decir algo que mejore el estado emocional de alguien o que ayude con el dolor que está experimentando o la necesidad que está sintiendo. El entender cómo se ven las cosas desde su punto de vista y el estar realmente motivado a hacer algo por resolver es muy importante para que la empatía realmente sea un sentimiento prosocial, sea un sentimiento que fortalece los vínculos interpersonales, que realmente pueda tener un buen efecto en nosotros y en las otras personas. Como vemos, la lectura del punto de vista de la otra persona es solo uno de los aspectos que conforman la empatía.
Ahora vamos a ver, ¿es cierto que las personas realmente narcisistas leen muy bien la mente de otras personas? Narcisismo, en términos de autoayuda, de videos de YouTube, etcétera, pues no es realmente una entidad diagnóstica clara, ¿no? Así como que no se hizo todo un proceso de evaluación de personalidad que nos pueda dar los criterios diagnósticos. En estos términos, narcisismo se refiere a una serie de conductas y formas de pensar que vuelven a las personas muy tóxicas en su relación con otros. Tóxicas queriendo decir, dañan como la salud física, la salud psicológica de otras personas. Y hay muchos tipos de personas que pudiéramos enmarcar en esto, ¿no? En personas tóxicas en sus relaciones interpersonales, a las que en lenguaje de autoayuda se le llama narcisistas, porque son centradas en ellas mismas y usan a otros como medios para lograr sus fines de distintas maneras. Dependiendo del tipo de problemática de narcisismo que una persona tenga, es si es buena o no para entender la perspectiva de otras personas. La mayor parte de las personas narcisistas pueden entender a los demás, pero para poder entender a los demás, incluso nosotros o cualquier persona, tenemos que ponerle atención. Si es alguien que no vimos porque estamos concentrados en cualquier otra cosa y nos pasó por alto, para empezar, no vamos a empatizar con esa persona. Muchas personas narcisistas, una de las razones por las que no empatizan o no leen muy bien a otros es porque no les están poniendo atención. Cuando para alguien narcisista una persona deja de tener importancia, deja de prestarle atención. Y para empezar, pues si eso está pasando, ya no están empatizando. Para empatizar con alguien tienes que verlo. Tienes que ver cómo se mueve, cómo habla, qué le pasa. O sea, tienes que tener interés. En segundo lugar, tienes que hacer un esfuerzo, o sea, validarlo. Porque si tú no haces un esfuerzo de darle valor a lo que la otra persona está sintiendo, desde la perspectiva que esa persona tiene, no desde tu propio punto de vista, sino desde sus propios miedos, su historia, su vulnerabilidad, su edad, su capacidad de entender ciertas cosas o no, de la información que puede tener, a lo mejor es un malentendido, no ha entendido las cosas bien, pero para eso tienes que hacer un esfuerzo consciente, por lo tanto darle importancia a eso para hacerlo, porque no es fácil. De verdad, para poder empatizar con alguien te tienes que salir de tu centro y no tienes que ver las cosas desde como tú las sientas o como tú las ves. Aunque esa parte es importante. Vamos a ver por qué las personas que tienen problemas de dependencia o codependencia emocional, esta es la parte que falla. Pero una persona narcisista, vamos a hablar, o cualquier persona, cuando queremos empatizar realmente con otra persona, por lo menos de manera temporal, tenemos que salirnos del centro. Tenemos que poner mucha atención en el estado de emociones que tiene esa persona y en entenderla. Esto implica, no vamos en ese momento a juzgar si está en lo correcto o no, o qué opinamos de lo que está diciendo, o cómo le vamos a ganar, o qué vamos a contestar, o qué le vamos a corregir. En el proceso de empatía estamos intentando identificar su sentimiento y entender su perspectiva. Y no podemos hacerlo si estamos nosotros pensando cómo debatir, si estamos o no de acuerdo o no, si eso nos conviene o no, si eso nos ofende o no. En ese momento no podemos hacer las dos cosas. Entonces es hacer un esfuerzo deliberado y consciente para sacarnos a nosotros del centro por un tiempo. Y esto es algo que pocas veces las personas narcisistas están dispuestas a hacer con alguien por mucho tiempo, sobre todo cuando ese alguien ya no les significa un reto, ya no le van a vender nada o ya lo conquistaron en una relación romántica. Porque también podemos ver que al inicio de una relación lo puede hacer. Las personas narcisistas, cuando le ven algún provecho a entender a la persona lo que siente y lo que está viviendo o su perspectiva, digamos, o cómo está viendo las cosas, son capaces de hacer una buena lectura. Eso sí, normalmente cuando ya no están muy interesados, la empatía emocional ya no es tan buena. Digamos que ya no hay como esta resonancia límbica, se llama esta capacidad de sentir tu estado emocional conectándome con tu postura corporal, tu lenguaje facial y tu expresión en el tono de voz de la emoción. Ya no les interesa. Entonces, más que falta de capacidad de hacerlo, tienen falta de voluntad de hacerlo, porque no les reporta ninguna utilidad.
Entonces ellos ya están pensando en términos de cómo etiquetar al otro, de cómo ganar el pleito, de cómo ganar el debate, de en qué no tiene razón, o de si les conviene o no lo que el otro está experimentando, o de si se ofenden o no por eso. Y ya se salieron, la empatía ya se rompió. La empatía es un proceso emocional y es un proceso cognitivo, tiene los dos elementos. Y en muchos sentidos también se necesita otro elemento que se llama compasión, que es la motivación con esta comprensión hacer algo para mejorar la condición del otro. Cosa que la verdad muchas veces el narcisista no está dispuesto a hacer porque tampoco le reporta mucho beneficio. Ahora, si a una persona narcisista le conviene, lo puede hacer. No está imposibilitada para hacerlo. Pero es cierto que lo conecta y lo desconecta de una forma muy utilitaria. Por esas razones que muchos narcisistas, sobre todo de este tipo como abierto, pueden ser muy buenos vendedores, personas de negocios, negociar tratos que les convienen, manejar a las personas dentro de una empresa para conseguir sus propios objetivos, o los de la empresa sus propios objetivos personales, manipularlos para ciertas cosas, y esto requiere hacer un buen uso de esa habilidad. Enganchar a un grupo de personas como de fans, por ejemplo, de admiradores, hacer una conquista romántica, nueva, y enganchar a alguien en este club de admiradores que tienen. Todo eso requiere estabilidad y sí la pueden usar. El problema es que tienen un gran sentido de superioridad, de arrogancia, de egoísmo, que hace que muchísimas veces, cuando la persona ya está enganchada, cuando creen que tiene una posición inferior a ellos, cuando es, digamos, su empleado, cuando es su hijo, cuando es alguien que no se va a ir, pase lo que pase porque ya se casaron y la tiene muy complicado para irse, cuando ya está comprometida a la otra persona económicamente o en una relación de largo plazo porque ya hay hijos, por ejemplo, y ya están seguros de que pase lo que pase, no los van a dejar fácilmente, o el otro no se va a desenganchar fácilmente, van a dar el mínimo posible de esto porque ya no tienen ellos una necesidad. Y aquí es donde su arrogancia y su sentido de superioridad hace que no hagan uso de la empatía. Y además, ellos sí sienten en el narcisismo clásico, digamos, esta sensación como de merecimiento. Ellos merecen mucho de los demás, un trato especial, atenciones, tiempo, escucha. Y este sentido de merecimiento hace que bloqueen su capacidad de hacer ellos lo mismo por los otros. Pero sí sienten que tienen que hacer los otros esto por ellos. Y esto es especialmente marcado en las personas que tienen este tipo de narcisismo que se llama narcisismo maligno. Tiene una capacidad muy buena para conectar la empatía cognitiva y entender las vulnerabilidades, motivaciones, fragilidades, gustos, la perspectiva que otra persona puede tener, pero no para conectar emocionalmente con eso, sino para usarla, ¿no? Y esta es una forma depredadora, explotadora de usar ese entendimiento del otro. Estas personas tienen muy poca empatía de contagio emocional. O sea, cuando están viendo a otra persona, no conectan con su dolor a nivel emocional. Tampoco conectan con los efectos que tiene en esa persona, por ejemplo, lo que le hacen, o cómo la tratan, o lo que le dicen. No le dan un valor a nivel emocional, pero sí pueden entender muy bien lo que pasa por su cabeza. A veces de una forma espectacularmente buena, cuando se sienten motivados a hacerla. Y esto hace que puedan mover a masas de personas, a grupos de personas, jalarlos como adeptos a un grupo sectario, a un grupo político, a un grupo en el que necesiten el apoyo de muchas personas que crean y confíen en ellos, usando sus motivadores, sus miedos, sus enojos, sus frustraciones, sus vulnerabilidades en general. Y lo hacen de una forma muy buena, pero no lo hacen con una motivación compasiva para mejorar las condiciones reales de aquellas personas, sino para jalarlos como la fuerza que necesitan para mover lo que quieren mover, su empresa, su partido, su grupo, su lo que sea. Entonces, esta es una forma peligrosa, por eso es maligno para los demás en realidad. Toparse con una persona de este tipo es complicado porque son muy buenos para hacerlo, leen muy bien las fragilidades de las personas. En ese sentido, este tipo de personas sí. Pero también es cierto que no lo hacen siempre.
es muy notorio que lo hacen cuando el otro es un medio para sus fines. Entonces, en este sentido, tampoco es como que sean buenos todo el tiempo en eso. Tiene que haber un interés muy particular y muy egoísta para conectar esa habilidad de empatía. Las personas que tienen otro perfil como más de narcisismo vulnerable también comparten el sentido como de merecimiento que tiene el narcisista clásico. Son muy hipersensibles a todo lo que ellos consideran rechazo, crítica. Tienden a ser un poco paranoides y desconfiados y pensar que los demás están buscando la manera de agredirlos, ofenderlos o atacarlos, lastimarlos de alguna manera. Usan a los demás para cubrir sus propias necesidades. Muchas de estas personas tienen rasgos medios depresivos o ansiosos en realidad, y esto les causa mucho ruido emocional. Entonces ellos se ofenden muy fácil, sienten que los éxitos de los demás están ahí para ofenderlos a ellos, y se ponen tan egocentrados, porque muchas veces efectivamente son como muy hipersensibles. Muchas cosas las consideran personales, críticas. Entonces cuando están escuchando a una persona dar una opinión diferente a la que ellos tienen con respecto a un tema, el que tú quieras, ¿no? De política, con respecto a los hijos, con respecto a cualquier cosa, se ponen en el centro y lo consideran una ofensa. O sea, ellos constantemente están juzgando a los otros por su forma de pensar y creen que son los demás también los que los juzgan a ellos. Entonces, estas personas realmente, por el ruido emocional que traen, por sentirse merecedoras, pero poco valiosas en el fondo, están constantemente generando esta interferencia de su propia forma de pensar y su ruido emocional, y son malonas para leer a otros. Precisamente porque es que no, muchas veces la persona como de este tipo agresivo pasivo, narcisista encubierto, narcisismo vulnerable, se ofende y no hay manera de explicarle que lo que tú querías decir no tenía nada que ver con la forma como lo tomó. O que si tú fuiste a un café con una amiga y no la invitaste, no tiene nada que ver con que la odies o con que no sea importante para ti o con esas cosas. Tienen un merecimiento que eso significa como si los demás de verdad tuvieran el punto de vista de ellos y les adivinaran el pensamiento, lo que necesitan, lo que quieren y cómo ven las cosas. Y si no lo hacen así, es como si los ofendieran o los agredieran. Y esta es una postura muy egocentrada. Es muy diferente. El narcisista abierto no tiene en este sentido ni problema de depresión o autoestima como disminuida. No tiene una buena autoestima porque la tiene demasiado alta, y eso tampoco es verse a sí mismo con ojos realistas. Aquí el problema es esta ambivalencia en su forma de verse ellos mismos o el autoconcepto que forma la autoestima. Y eso es muy frágil en las personas de narcisismo vulnerable. Y constantemente están usando a otras personas para que les saquen del problema, les resuelvan la deuda, les paguen cosas, los alegren, los escuchen, para que sean como su regulación emocional, porque son personas que a veces sí tienen como mucha tormenta emocional, son muy depresivas, amargadonas, así como. Y este estado emocional disfórico se llama, como de enojo, con ansiedad, con depresión. Todo esto los hace tener como tormentas emocionales de pronto y se portan muy nefastos con los demás. Ellos se sienten un poco mejor un rato, pero después hay esta desconfianza de que los otros de verdad los quieran. No confían en que los otros sean capaces de quererlos, precisamente porque ellos tienen una autoestima muy volátil, ¿no? Y a quien logra quererlos, la invalidan también. ¿Por qué? ¿Cómo voy a valorarte a ti si tú me quieres a mí? Yo no valgo mucho, ¿no? Entonces, si tú me amas, no has de valer tanto. Y es muy complicado esto, pero las personas de este tipo de narcisismo vulnerable, en realidad por estas tormentas emocionales y por estar tan egocentrados, son menos capaces de leer adecuadamente a otras personas. Entonces ellos piensan que los demás piensan lo que ellos creen que están pensando, o que los otros tienen las intenciones o motivaciones que desde su paranoia ellos creen que los otros tienen. Y esto no es una buena lectura de pensamiento. Las personas dependientes o codependientes en realidad también tenemos un poco de problema de empatía. No de sensibilidad, a lo mejor no de compasión. Hay una motivación a ayudar al otro desde esto que se llama preocupación empática. Esto está bien en una persona de este perfil.
el problema de empatía es de distinta índole. Y es porque literalmente sienten emocionalmente lo que el otro siente, les importa y están motivadas a ayudar, pero no entienden exactamente la motivación de personas tan distintas a ellos. Y esto no es porque no tengan la capacidad, pero es que simplemente les cuesta trabajo ver que la otra persona tiene un perfil diferente, que puede estar, y esto es por desconocimiento. Para hacer una buena toma de perspectiva, en realidad a veces tienes que conocer cómo funcionan personas que no funcionan como tú, que tienen unas motivaciones, una historia, una forma de ver la vida tan distinta a la tuya. Aquí es donde a estas personas les puede ayudar tanto el conocimiento de todas las dinámicas de interacción con las personas narcisistas, de lo que es el narcisismo, de lo que es el abuso, todas estas cosas, para poder entender mejor esta situación. De lo contrario, entienden a los demás como si fueran ellos mismos. Por ejemplo, pues llego tarde y la persona con la que llego pues está muy enojada y tratas como de arreglarlo, de explicar, o ves que esa persona se ofendió, se enojó contigo y tratas de pensar, bueno, ¿qué hice mal? ¿Cómo le puedo hacer sentir mejor? Normalmente lo que saltamos a pensar es muy diferente que la persona narcisista encubierta, que trata de pensar, me está ofendiendo, me quiere manipular. No, ellos se imaginan que el otro es como ellos, y las personas dependientes o codependientes tienden a pensar también que el otro es como ellos. Ven la frustración, sienten el enojo, están motivadas a hacer algo para mejorarlo. No leen que los está manipulando, que los está triangulando, que los está confundiendo, que está negando la realidad, que está invalidando, más que cuando ya lo saben. Sí tienen la capacidad de hacerlo, pero necesitan los conocimientos para hacerlo. Por eso muchas veces cometen un error de apreciación y piensan, por ejemplo, que el otro está enojado porque tiene problemas de estrés, o porque tiene problemas de manejo del enojo, o porque está angustiado. No piensan que porque los está descalificando, porque los está devaluando, cuando realmente esto es lo que está pasando. Y asumen mucha más responsabilidad por mejorar el estado emocional y la condición del otro de la que realmente les toca. Las personas con problemas de codependencia normalmente tienen una muy buena capacidad de empatía emocional, intuitiva, de conectar emocionalmente con las emociones de otras personas. Por eso captan cualquier variación en el estado emocional de otra persona. Por ejemplo, cuando la otra persona está interesada, lo sienten, lo saben, lo ven. Cuando empieza el proceso de devaluación, lo captan así. Rapidito empiezan a ver las señales. A nivel emocional se captan las variaciones en los grados de interés, de entusiasmo de la otra persona, o de alegría o de felicidad. Pero cometen el error de sentirse responsables por esos cambios y sentir que les toca hacer algo por modificarlos, que esta es una mala perspectiva. Y esto es lo que vemos en este tipo de relaciones interpersonales. Los déficits en la empatía de la persona dependiente o codependiente son muy distintos a las personas de narcisismo maligno, narcisismo encubierto, pero esto las vuelve tan fáciles de manipular para estos otros perfiles de personas. Lo buena noticia de todo esto es que después de algunas experiencias con personas narcisistas que posiblemente generaron confusión, generaron la necesidad de aprender y de buscar información, estas personas les aprenden lo que les hacía falta, que son nada más información. La capacidad de ser intuitivos, de captar las variaciones emocionales, de entender necesidades está, pero se necesita completarlas con un adecuado entendimiento de personas tan distintas a ti como las personas narcisistas de los dos perfiles. Cuando entiendes eso, se puede hacer un mucho mejor uso de la empatía, incluso de la compasión, para dar con más sabiduría, sin ponerte en riesgo, sin sentirte responsable de lo que no eres, y también poder distinguir el abuso validando tu estado emocional. Porque estas personas, las personas más sensibles, pero de verdad más empáticas, no más sensibles, que no es la misma cosa, ya lo veremos en algún otro video, esto lo que quiere decir es que estas sensaciones, captan muy fácil el estado emocional cambiante de las personas, pero no entienden lo que pasa. Lo que falta es entender. Y una vez que se entiende, se le puede dar muy buen manejo, porque hay toda la disposición para hacerlo, en el caso de que sea sano que tú hagas algo. A lo mejor corresponde que nada más identifiques dónde termina tu responsabilidad en esto y puedas protegerte mejor.
No es algo malo. La empatía tiene todos estos aspectos. En algunos, las personas narcisistas son muy buenos, pero realmente no significa que las personas codependientes estén perdidas en ese sentido. Lo que les falta son datos para entender qué hacer con lo que están con esta experiencia emocional de alerta que la inicia les manda, o para notar los cambios emocionales, por ejemplo, de idealización, de evaluación, para notar el desprecio y desdén de las otras personas, pero no asumirse a sí mismos como los culpables de eso. Eso es lo que sí tenemos que dejar de hacer, con una adecuada toma de perspectiva, que realmente sí es un poco lo contrario a lo que le pasa al narcisista. Por esto se forma esta complementariedad en donde es más fácil que la persona dependiente o codependiente sea la que sale explotada. Pero una vez que entiende la dinámica, tiene muchos elementos para que esto no sea así y para poder formar vínculos de mejor calidad con otras personas y también con ella misma. Y de paso, mejorar también, si es posible, su capacidad de ponerle límites a un jefe narcisista, a algún amigo narcisista, porque al final del día, personas complicadas es imposible no tener a ninguna en la vida, porque pueden estar en cualquier contexto. Aprender a entender esto y a cuidarnos y a ver las señales nos va a dar mucha más tranquilidad en un entorno social en donde podemos encontrarnos con muchas personas de diferentes maneras con este perfil. Y tenemos que capacitarnos, esa es una gran responsabilidad. Espero que la información de este y otros videos dentro del canal te puedan dar un poquito de esa protección tan necesaria. Te mando un enorme abrazo. Con cariño, Ana.